Y recibimos ahora aquí en los estudios al doctor Erwin Siccha, quien es el abogado del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, comencemos por lo más reciente que ha ocurrido hace minutos nada más. Hay una decisión del Poder Judicial que declara infundado el pedido de Martín Vizcarra para viajar a Moquegua. Él pretendía hacerlo del 23 al 29 de julio. Tengo entendido que usted ya recibió la resolución. ¿Qué opina respecto a esta decisión del Poder Judicial? No puede viajar su patrocinado a Moquegua pese a que lo había solicitado. Lo acabamos de recibir en el trayecto hacia este lugar. Es una decisión, aunque nos parece a nosotros arbitraria e injusta, nos parece además que es una resolución que no nos permite ejercer los derechos fundamentales del señor Vizcarra Cornejo. Por lo siguiente, el permiso está solicitado para viajar con su familia desde el 23 al 29 de julio. Sí. Y nos notifican el día de hoy, se viene un fin de semana y no nos van a permitir impugnar esa resolución y que dentro de ese plazo de impugnación podamos obtener justamente un permiso justo, correcto, para que pueda viajar a tiempo el día 23 de julio. Nosotros entendemos muchas situaciones. La vez pasada, cuando también se le había denegado la autorización de viaje para ir hacia la ciudad de Piura junto a su familia de vacaciones, justamente también se había indicado que como existía un auto de enjuiciamiento y ya se iba a citar para juicio oral, Claro. entonces no podía viajar porque tenía que estar disponible justamente para concurrir a juicio oral. Sin embargo, ahora ya tenemos fecha. Y esa fecha es 28 de octubre de 2024. Y sin embargo, se está solicitando un viaje del 23 al 29 de julio que no afecta ni obstaculiza, pero ningún acto procesal, ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Permítame, justamente aquí estoy revisando la resolución, tenemos acceso también a ella, y lo que señala en la parte de conclusión dice: autorizar su viaje reviste una afectación grave al derecho de preservar los fines procesales, dado a que el riesgo de fuga o evasión de la acción de la justicia sería inevitable. Inevitable el riesgo de fuga o de evasión a la justicia, estando pues próximos al inicio de la etapa de juzgamiento. Reconoce también que es una afectación leve al derecho de libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, pues no se le está prohibiendo en absoluto su ejercicio, dado que puede realizar esas actividades sin ausentarse de Lima. Eso es una afirmación no solo que carece de razonabilidad por lo siguiente. El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuenta con seguridad del Estado que lo acompaña de manera permanente. 10 personas en la ciudad de Lima. Cuando él hace cualquier tipo de viaje, lo acompañan hasta el aeropuerto, lo esperan en el aeropuerto al que arriba, lo acompañan por carretera, lo acompañan hasta Moquegua. De vuelta es el mismo protocolo. ¿En qué momento, estando acompañado de personal de seguridad del Estado, él puede justamente generar un riesgo de fuga? Eso es absolutamente irrazonable. Y por lo que ya le comenté con anterioridad, es más, ya hay una fecha de inicio de juicio oral. Ese es el 28 de octubre de 2024. ¿En qué se afecta el proceso? ¿Qué acto procesal se perjudicaría? Ninguno. Lo que pasa es que sí hay una conducta que nosotros creemos que va más allá de lo judicial, de lo jurídico, de lo legal. ¿Cuál es esa conducta, doctor? ¿A qué se refiere? De intentar evitar que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo viaje por cualquier clase de motivo. La vez pasada también se indicó, reitero, en su solicitud de autorización a la ciudad de Piura, de viaje para dicho lugar, se indicó por qué viaja a Piura si hay playas en Lima. Ahora que ha pedido ir por fiestas patrias junto a su familia al lugar donde nació, donde creció, donde se educó, donde se forjó profesionalmente, ahora dicen, ¿por qué viaja a Moquegua? ¿Por qué no se queda en la ciudad de Lima? Eso es evidente que se está intentando desconocer ese arraigo que él tiene con el lugar que lo vio crecer, Pero hay con el alguna lugar que lo motivación forjó. especial, ¿cree usted? O sea, más allá de los argumentos jurídicos que esgrime la resolución, ¿no? Usted está en desacuerdo, por supuesto, pero más allá de ello, ¿cree usted que exista algún tipo de motivación extrajudicial que motive este tipo de resoluciones en contra de su patrocinado? La actitud del Ministerio Público, no solo en el caso del señor Vizcarra Cornejo, está en cierta medida
está contaminada de ciertos tintes políticos, ¿no? Se ven presionados por algunos medios de prensa, por algunos sectores políticos, por algunos representantes de ciertos partidos, y que evidentemente se ven presionados. Y eso los arrastra hasta estas situaciones de oponerse a cualquier solicitud de autorización de viaje que al fin y al cabo resultan ser razonables. Pero, ¿Por qué? ¿está usted diciendo que porque algunos medios de comunicación así lo plantean, es que actúa el Ministerio Público? Es parte de... ¿Influenciado por ellos? Es por eso que, por ejemplo, se está realizando un Congreso Nacional sobre los juicios paralelos y la influencia que tienen los medios de comunicación, factores, instituciones, ¿no? Actores exógenos al proceso penal, ¿no? En las decisiones jurisdiccionales y fiscales. Creo que no estaría correcto, doctor, que meta a todos los medios en un mismo saco. No estoy señalando que todos los medios de comunicación, por eso señalé algunos. Pero eso tampoco hay que desconocerlo. Hay que reconocerlo y a partir de ello generar una cultura democrática que respete los derechos fundamentales de las personas. Ya la Corte Suprema ha señalado que la comparecencia con restricciones a la cual justamente se ha sometido mi patrocinado, no solo implica que no se debe otorgar permisos de tal modo que no se afecten derechos fundamentales. La Corte Suprema ha señalado de manera clara que son prácticas razonables de los órganos jurisdiccionales cuando solo, por ejemplo, se pide que el procesado, el investigado, informe previamente, no que tenga una autorización expresa para que pueda viajar. Sí. Y justamente ello, solo para terminar, sí, porque la comparecencia con restricciones debe permitir que la persona que está justamente restringida en ciertas conductas pueda ejercer su vida en la mayor normalidad posible. Eso no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Ahora, otro aspecto importante de la resolución, no se evidencia que del escrito presentado se presenten ciertos aspectos fundamentales del viaje, como son el modo y la forma del traslado e itinerario de las actividades a realizar durante los 7 días de estancia en Moquegua. No se han presentado los datos suficientes que indiquen el modo y forma de vulneración a su derecho fundamental invocado, con la denegación del viaje requerido, lo cual no genera certeza en la judicatura de que el motivo principal del viaje sean los expresados por la parte acusada. O sea, pone en duda aquí el juez las motivaciones que ha presentado. Otro argumento fácilmente rebatible. Y te comento, porque no solo sucede en este caso. Cuando alguien compra previamente un pasaje y solicitas una autorización de viaje, te dicen, ¿pero por qué has comprado si no lo tienes? Se cuestiona esa actitud. En este caso, justamente la conducta del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido previamente señalar o solicitar esa autorización, pero para ello, para acreditar que de verdad va a ser un viaje familiar, ha acompañado a su solicitud de autorización los pasajes aéreos de su esposa, de sus hijos, ha acompañado evidentemente su partida de matrimonio para acreditar el vínculo familiar, con quienes va a estar. Es un viaje familiar no a cualquier lugar. No se está yendo a Tumbes, no se está yendo a San Martín, no se está yendo a Loreto. Se está yendo al lugar donde lo vio nacer y en donde él suele pasar fiestas patrias, ¿no? Es más, ya ha existido antecedentes. La jueza otorgó permiso para pasar una Navidad en Moquegua, volvió. Otorgó permiso para pasar el Día de la Madre y el cumpleaños de su suegro, fue y regresó. ¿Qué peligro puede haber? Te reitero, si miembros de seguridad del Estado, 10 en total en la ciudad de Lima, lo acompañan de manera permanente y cada vez que viaja también es acompañado por personal de seguridad del Estado de las respectivas regiones en las que él se encuentre. Doctor, ahora, con relación al juicio oral programado para el día 28 de octubre, no por el caso Lomas de Hilo, hace poco hemos escuchado declaraciones del fiscal Germán Juárez, que integra el equipo Lavajato, donde manifiesta de manera tajante que tiene las pruebas suficientes para condenar al señor Vizcarra a 25 años de cárcel por la adjudicación del proyecto de irrigación al consorcio Obrainsa a cambio de sobornos millonarios cuando era gobernador regional de Moquegua. O sea, tiene las pruebas necesarias para meter, y hablo textualmente, tras las rejas al expresidente. ¿Qué le responde usted al fiscal Desde el lenguaje Juárez? que se utiliza me parece que es un lenguaje que justamente menosprecia la dignidad de las personas. Pero más allá de ese lenguaje de meter detrás de las rejas, porque creo que es un lenguaje que no puede ser utilizado, conforme usted me señala, por un representante del Ministerio Público, es que nosotros disentimos de esa posición. Por el contrario, nosotros creemos que todas las pruebas presentadas, más allá de colaboradores eficaces que se intentan corroborar entre sí
o cuyas personas que intentan corroborarlas son dependientes económicamente de dichos empresarios, no hay absolutamente nada. Las versiones son contradictorias y además, solo para acotar, nosotros creemos que la tesis es totalmente errónea, porque por ejemplo se dice que se habría condicionado justamente una cierta infracción de los deberes que tenía el presidente regional de Moquegua a cambio de sobornos. Pero el señor Martín Vizcarra, ni en Lomas de Hilo, ni en el hospital de Moquegua, ha tenido incidencia alguna en ese procedimiento de contratación. Todo lo hizo un OPS. El fiscal Juárez habla de declaraciones, como usted ha referido efectivamente, de colaboradores eficaces, pruebas documentales que acreditan la entrega del dinero, registros de llamadas telefónicas con funcionarios de Obrainsa. Además, el exministro de Agricultura, José Hernández, quien admitió su responsabilidad, ¿cierto?, manifestó que fue utilizado como intermediario en estos sobornos. Te reitero, todos esos son colaboradores eficaces que han intentado corroborarse entre sí. Ya la normativa ha sido justamente cambiada para evitar ese tipo de abusos, ese tipo de direccionamientos. Pero no solo eso, más allá que señala de que supuestamente se habría acreditado todas las entregas de dinero, eso es absolutamente falso. Pero eso es absolutamente falso. El ministro es colaborador eficaz. O sea, uno para pero esa es otra cosa. Pero obviamente para tener esa condición, obviamente necesita en primer lugar aceptar la culpa y en segundo término aportar pruebas claras y fehacientes de la comisión del delito. Está acreditada su responsabilidad de seguro, porque además es un proceso de colaboración eficaz que nosotros no tenemos conocimiento. Pero eso no es vinculante para el proceso penal en el que está siendo investigado injustamente el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Esas colaboraciones eficaces serán valoradas en su oportunidad como cualquier otro elemento de prueba. Pero reitero, todas esas colaboraciones son contradictorias entre sí, tienen muchas imprecisiones, tienen información genérica y además, quisiera acotar, es falso, pero absolutamente falso, que supuestamente se haya acreditado las entregas de dinero. Lo que ha acreditado el fiscal, y nosotros no lo desconocemos porque además no nos incumbe, es que justamente ellos habrían retirado dinero de sus cuentas. Pero ¿cuáles son los fines? Los fines ellos tienen que señalarlo y precisarlo, ¿no? Hay otra prueba que presenta o que expone el fiscal Juárez en respecto a la importancia de la declaración de Hernández, ¿cierto? Y es que él, además, obviamente, de reconocer que fue el intermediario, manifiesta o ha presentado su teléfono móvil para acreditar las comunicaciones con Vizcarra que están relacionadas con este caso. Pero por supuesto que se comunicaban, eran amigos. No, para justamente estos sobornos. Que eso es absolutamente falso. Eso es lo que manifiesta él. A partir de una llamada puedes inferir que esa llamada es para la entrega de sobornos. Eso es absolutamente falso y me parece que es una conclusión muy apresurada, ¿no? Es una conclusión que no se puede extraer de una simple llamada con alguien que justamente era su amigo. Así que en ese sentido nosotros consideramos que no hay ninguna prueba que pueda sustentar la responsabilidad del señor Martín Vizcarra, pero además, reitero, el señor Martín Vizcarra no ha tenido incidencia alguna en el proceso de selección justamente respecto a Lomas de Hilo y al Hospital Moquegua. Él ni siquiera suscribió los contratos que el Ministerio Público señala que habría sido la condición para que se le otorgue el soborno. Eso es absolutamente falso. Yo entiendo que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha estado impedido de hablar de su caso, pero creo que es hora que él también deba hablar del mismo, puede esclarecer los hechos, porque nosotros cuando hemos tomado conocimiento de todo el expediente, de todas las pruebas, leyendo las conclusiones que ellos han presentado, todos los elementos de convicción que han aportado, que han coadyuvado el esclarecimiento de los hechos, no encontramos razones y también nos hemos dado cuenta que justamente están o se encuentran presentes en los medios de comunicación ciertos mitos que son o que deben ser rebatidos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, eso que se dice que se ha acreditado las entregas de dinero. Eso es absolutamente falso. Bueno, eso se determinará ya a nivel judicial. Lo determinarán y nosotros estamos seguros que quien ha dicho esto es el fiscal. Ojo, no estamos nosotros llegando a conclusiones. El fiscal no es el juez. El fiscal no es el juez. El que decide es el juez. Eso lo sabemos. Simplemente le hago referencia yo a lo que ha manifestado el fiscal lo sabemos, Germán pero Juárez y que obviamente será rebatido o no en el juicio. En todo caso que se emitió un requerimiento acusatorio, siempre los representantes del Ministerio Público señalan tener convencimiento. Si eso se tomase como verdad,
entonces toda etapa que llega a juicio oral debería ya tenerse como certeza de culpabilidad, y eso no puede ser tomado así porque existe el derecho a la presunción de inocencia. Nadie puede ser tratado en sentido contrario hasta que no exista una sentencia firme, con calidad de cosa juzgada, que acredite su culpabilidad. Claro. A ver, ¿y cuál es su opinión? ¿Hay argumentos suficientes como para haber dispuesto la reapertura de la investigación a su patrocinado por el caso de las pruebas rápidas contra él y otros exministros? Nosotros creemos que no. Le reitero, nos estamos poniendo al tanto absolutamente de los procesos en los que está el señor Martín Vizcarra, pero cuando hemos leído este caso vinculado al tema de la compra de las pruebas rápidas, Sí. no encontramos ninguna razón para el reexamen. ¿Por qué? Por ejemplo, se señala como un nuevo elemento de convicción que han encontrado declaraciones en medios de prensa de la exministra Inostroza, la exministra de Salud, y que por lo tanto debería preguntársele sobre ello en esta nueva fase de la investigación, si podríamos tomarlo así. Pero, reitero, esta ministra ya ha rendido su declaración. Su versión ya ha sido ponderada. El hecho de que las pruebas moleculares sean mejores o peores que las pruebas rápidas tampoco está en discusión. El tema es qué es lo que se pudo adquirir en determinada circunstancia. Claro, cualquiera es general después de la batalla, pero ustedes saben, y ustedes como medios de prensa lo tienen más claro que nosotros, que en esas épocas, en esas circunstancias, frente a esa altísima demanda, pruebas moleculares eran escasas. Entonces, o haces algo o no haces nada. ¿Qué harías tú como presidente de la República? ¿Qué harían tus ministros frente a esa situación? Creo que es mejor hacer algo, es mejor realizar todas las actividades necesarias para proteger a la población, y eso es lo que se hizo. Lo que se hizo justamente es comprar lo que existía en el mercado, que justamente garantizaba en cierta medida también la detección del virus del SARS, de la COVID-19. Y en ese sentido no existe allí ninguna irregularidad. Y además porque lo que es investigado ni siquiera es si fue correcto o no la adquisición de estas pruebas rápidas, sino un presunto acto de colusión. Y cuando denuncian por colusión agravada, con perjuicio patrimonial. Se abre por colusión simple, es decir, que no existe perjuicio patrimonial. Y además no existe de ninguno de los elementos de convicción que supuestamente sustentan el reexamen algo que acredite un presunto pacto colusorio, un presunto acuerdo con empresas. Eso también es absolutamente inconstitucional, porque una persona no puede ser investigada eternamente, máxime si la mayor parte de los elementos de convicción ya fueron analizados en su oportunidad, lo que determinó claramente el archivo de la investigación. Yo le quiero referir unas declaraciones que hizo en RPP la ex procuradora Catherine Ampuero. Mencionó que su patrocinado tenía un interés político en encabezar la respuesta a la pandemia para ganar notoriedad, y también aludió a presuntos beneficios económicos que podrían beneficiarse o derivarse de estas decisiones. Textualmente, ¿no? Quería alcanzar fama política, sobresalir, y ahora él tiene que dar una explicación de por qué se decidió cambiar la política de Estado de salud. Ahora, tomar decisiones políticas es un delito. Permítame terminar. Y poner en riesgo la vida y salud de las personas, ¿no? La pregunta es, ¿tomar decisiones políticas, ejercer el liderazgo político, es un delito? Pero además, respecto a los beneficios económicos, ¿qué nos señala la disposición fiscal que justamente ordena reabrir la investigación? Que se va a solicitar el levantamiento del secreto bancario, bursátil, de reserva tributaria del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? La semana pasada, el mismo Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha ido a la Fiscalía, y sin necesidad de que la Fiscalía requiere el levantamiento de dichos secretos, ha firmado un acta voluntaria para que se le abra la reserva tributaria, la reserva bancaria, la reserva bursátil, y de esa manera pueda coadyuvar también al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué mejor voluntad que esa? ¿Qué mejor voluntad que esa? Doctor, han habido intentos también de parte de la defensa, de anterior me refiero, para permitirle al señor Vizcarra participar en elecciones, levantar esta inhabilitación que hay en su contra. ¿Eso cómo marcha? Por ejemplo, mucho se señala que supuestamente el señor Martín Alberto Vizcarra estaría favorecido por el Poder Judicial. Si estaría favorecido por el Poder Judicial, de verdad, tanto tiempo, tantos años, sus acciones de amparo justamente para tratar de revocar estas decisiones del Congreso sobre las inhabilitaciones injustas que se le ha dado, ¿estarían paralizadas?
Hasta el momento no hay respuesta. Salvo una, la cual ya se llegó al Tribunal Constitucional, pero de seguro allí seguirá paralizado. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué el Poder Judicial no es célere? El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, más allá de ser un actor político, ¿no?, es un ciudadano, y como ciudadano merece justicia. Y merece justicia no solo a nivel penal, sino también merece justicia a nivel O constitucional. sea, hay una acción ya en el tribunal, ¿cierto? Hay una ya en el tribunal. Ya. Muy bien. Bueno, esperemos entonces a ver qué resuelve, porque sí, efectivamente, recuerdo haber conversado con el anterior abogado, el doctor Ugaz, respecto a una acción para permitirle justamente al señor Vizcarra... Una de ellas ya se encuentra en el Tribunal Constitucional. Ok. Bueno, doctor Siccha, muchas gracias por Gracias su a presencia aquí en los estudios de RPP. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. El doctor